4 grados el Anticristo o la Compañía de Jesús, año 1534. Ignacio de Loyola y Francisco Javier desconocidos. Esta es la página más brillante de la regeneración humana y está envuelta en la más negra maldad e hipocresía, y no es por culpa de sus fundadores que entre los 8 forman un cuerpo real material y espiritual, o físico y metafísico, de los que Javier es el espíritu, Loyola el alma, y sus 6 compañeros Almerón, Bobadilla, Laínez, etc., forman el cuerpo. No es el jesuitismo de hoy que tenemos que condenar en su hipocresía, la fundación de sabios y por tanto regeneradores que concibieron los fundadores, pero sí son los jesuitas de hoy, los que representan la parte de enfermedad que idearon, para conseguir el fin que se propusieron en su todo y que es, dicho brutalmente, la muerte del Cristo Dios, que lo consiguen sin que ellos piensen. Pero es a causa de que, esa fundación, es ordenada por los consejos superiores del Padre Creador, de los que el que conocemos hoy por Francisco Javier, es el maestro de aquellos consejos llamado en la cosmogonía, Espíritu de verdad, al cual, Jesús, por orden de aquellos consejos, lo anunció y lo prometió. Se ha hablado de misterios y este sería el mayor de todos y lo fue hasta su hora. Pero cuando ya se trae a la filosofía, es porque es la hora y se rompe el misterio de esto y de todo, como lo veréis en todas las obras de esta escuela, a las que os remito. Hemos visto en los puntos anteriores, la preparación entre todos los hombres, para llegar a este hecho de ley, pero donde se toma la medida definitiva es, en el asesinato de Juanucho, que ya hemos dicho que era su espíritu, el de Jacob y es el mismo de Moisés, en cuyas 2 existencias, Jehová, le promete a Jacob, multiplicar su familia sobre las arenas del mar, es decir, cubrir toda la tierra, como también le fue prometido a su abuelo Abraham y en Moisés se le promete la tierra de promisión que es América. No nos apartamos con estos puntos del que filosofamos e historiamos, desde que Javier es el mismo espíritu de verdad que juzga un mundo de su plano, Neptuno, del que destierra a los que no acatan la ley de amor que se implanta por la justicia en aquel mundo y trae aquella emigración a la tierra, para con ella regenerar esta humanidad. Mandando a Set como investigador y legislador y el Espíritu de verdad, es el que en nombre del Padre Creador promete a Abraham, Jacob y Moisés y en esta epopeya de la fundación de la Compañía de Jesús, se va a cumplir todo, dando principio, por el descubrimiento de aquellas islas apartadas. Mas hay otra parte del mundo, en la que por una supremacía no vencida aún, no ha podido llegar la ley escrita por Moisés y tiene que cumplirse todo lo prometido y ha dicho en el testamento entregado a Abraham y contaréis los tiempos por siglos de 100 años. Y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley, hasta que la tierra la sabrá. Y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus. Como ya en ese siglo se cuentan 33 desde Moisés, el investigador, que ha pulsado bien al papado siendo capitán dentro del Vaticano y luego llevándole la guerra con los Orsinis, Colonnas y Vitellis al papado, no ha podido estorbar el descubrimiento y toma de la tierra de promisión o sea las islas apartadas. También las otras partes habían cumplido su misión y deber de sentar principios liberales, como Teresa, Servet, Giordano etcétera, etcétera. Si se dejara que los hechos llegaran por la sola evolución, no podría cumplirse lo prometido en el tiempo justo de los 36 siglos. Por causa de que la bestia y el dragón tenían demasiada fuerza y estaba en el apogeo de su ferocidad, tratando de aniquilar a la humanidad con la Inquisición. Se reúnen los consejos del Padre, se estudian los medios más eficaces, se computa matemáticamente el tiempo necesario y se acuerda la fundación de una compañía de sabios y de acción, en la que el mismo Espíritu de verdad tomará parte, para entrar y llevar la ley del Sinaí al oriente, donde aún no había sido factible llevarla a causa de que,
La Iglesia Católica se había cerrado las puertas de la India, el Japón y la China, ya que al Nuevo Mundo descubierto la llevaban los españoles, en cuya tierra, España, tomaría carne el Maestro Superior, para tomar la ciencia y dignidades civiles necesarias a entrar en la India y el Japón, y la representación religiosa, la recibiría, por la fundación de la compañía proyectada, del mismo enemigo a quien se venía a vencer, y todo así sucedió. Se fundaría, pues, una compañía cismática que por el nombre, no podría el papado desconocer. Así se acuerda en el año terrestre de 1504 y el acuerdo dice, se fundará una compañía bajo el nombre de Jesús dentro de la Iglesia Católica, cuya compañía hará el oficio de una solitaria dentro del cuerpo humano que le comerá a la Iglesia todas sus fuerzas reduciéndola a la impotencia por la consunción, quitándole todo el poder. Y como ha de llamarse de Jesús, no puede ser cristiana ni católica, sino de Jesús, lo que quiere decir, anticatólica, anticristiana y por lo tanto es la representación genuina del anticristo, a la que auxiliará y pertenecerá como hombre en los tiempos necesarios, para activar la acción e imprimir rumbos precisos y necesarios, para que todo esté hecho, para el cumplimiento de los siglos de la ley, celebrar el juicio definitivo y sentar la comuna de justicia y amor, que el Padre ordena para los hijos de la tierra como es su régimen universal. Todo está cumplido y roto el misterio. Es pues la compañía de Jesús el anticristo, como probé por sus hechos en mi libro El primer rayo de luz, al que os remito, que es la compañía de Jesús una solitaria, está probado, en que como ese verme dentro de un cuerpo, ha comido a la Iglesia Católica toda su vida material y moral, sus riquezas, sus atributos y el papado, pues hoy, el que rige, es el Papa Negro o general de los jesuitas que, aunque también están en decadencia, es porque, como la solitaria, se enferman de la enfermedad que ella misma creó y muere con el cuerpo que mató. ¿Qué os parece, amados discípulos, la tal disposición? ¿Hay algo más sabio y previsor? ¿Podrá alguien negar que los hechos no son la representación verdadera del estudio? Tomado el acuerdo, encarnan los designados de llevarlo a cabo y se cuenta con un capitán bravo, de raíz sánscrita, e hijo de la tierra de los primeros pobladores de Europa, cuya raíz pura se conserva en Guipúzcoa y Navarra, en los valles de las vertientes del Pirineo, cuyo etnicismo deseamos para todo el mundo. Íñigo López de Recalde sigue la carrera de las armas bajo el rey de Navarra, para que así tuviera base el nombre de compañía, la fundación acordada. En sus más fuertes mocedades, Íñigo, en una batalla que sostenía contra Francia, en el castillo de Pamplona es herido en una pierna e inutilizado para el ejército. No es la casualidad, sino la fatalidad la que pone en manos de una sirvienta un libro llamado Flux Sanctorum en vez de uno de caballería que Íñigo pide, y en la vida de Antonio Abad, se siente inspirado y toma el propósito de hacer una compañía de luminosos predicadores de la verdad, que en ningún modo podía ser el catolicismo, del que Íñigo, nada o casi nada sabía. Luego esa verdad que Íñigo dice, es la que él presiente, virtud, nobleza, entereza, hidalguía y austeridad, que heredaba de su suelo y progenitores. Firme ya en su propósito, a un enfermo, se deja llevar de la inspiración y de sus bríos juveniles y sale de su casa, sin rumbo, no sabe dónde va, solo sabe que necesita ilustrarse y va, donde cree recibir lecciones. De este modo y llevado por el viento de su espíritu, se alberga en una cueva en los montes de Mandesa. Dicen sus historiadores mistificadores que tuvo un éxtasis que duró 8 días, después de los cuales escribió el famoso libro de sus ejercicios espirituales, las reglas y constituciones de la futura compañía. El libro aludido es en verdad sublime en moral y política y sólo él podía penetrarlo, porque todo lo vio en aquel llamado éxtasis, que diremos,
Fue una posesión de los espíritus encargados de ilustrarlo en el acuerdo de los consejos. Dejemos aquí hasta luego a Ignacio y volvamos unos años más atrás y al país de Ignacio, a las montañas vascas, al castillo de los Alpiscuetas y Javier, a 6 leguas del castillo y ciudad de Pamplona. En la bella mañana de primavera del 7 de abril de 1506, bajo el azul purísimo y sin igual, que envuelve a la noble y fuerte, cuanto liberal y libérrima Navarra, rayado su azul por listas de oro de los penachos del sol, asomando por sobre las níveas crestas del risueño Pirineo, doña María de Alpiscueta y Javier, madre de muchos hijos habidos de su noble y bizarro y real esposo, privado del rey de Navarra, don Juan III, llamado don Juan Jaso, dio a luz a su último vástago, el que para conservar el gran apellido de los Javier, se lo dio al recién nacido, que se llamaría Francisco Javier Jaso, en vez de Jaso Javier. Es este el espíritu de verdad, que para cumplir lo dispuesto en el Consejo Superior del Padre, encarna en esa familia donde se reúnen 2 ramas nobles de aquel suelo, con derecho a la corona del reino de Navarra y señorío de los vascos, lo que en su día le dará la llave, para que invocando su realeza, el rey del Japón le abra las puertas y los bonzos, sacerdotes del Japón, lo tendrán que oír bajo su estado civil de príncipe, doctor en filosofía y representante pontificio de la Iglesia romana. En efecto, el 15 de marzo de 1530, la Universidad de París le da el título de maestro de filosofía, pero ya varios años era lector para los primeros años de esa ciencia. Es ahora que Ignacio de Loyola llega a París a estudiar filosofía, que la oye, precisamente, de Javier, que parecía un niño al lado de Ignacio, envejecido por su vida de casi bohemio y descuido de su persona. Entretanto, España ha abierto el camino de América y de allí busca el Pacífico con Portugal y llegan a la India, donde el rey de Portugal pide a la nueva compañía de misioneros, algunos, que acompañen sus expediciones y es designado Bobadilla. Pero no es ese el elegido, no podría hacer lo que el consejo del padre ha dispuesto y Bobadilla se enferma. Javier está disgustado, porque ha visto que el pontífice quiere aprovechar la compañía para su sostén y se resiste a recibir órdenes y no las recibe, pero en cambio, pide ir a la India, y el pontífice, que ve allí quizás las riquezas de su ambición, delega en Javier, por su estirpe, la dignidad pontificia bajo una bula y, allá va ayudado por él mismo a quien venía a destruir, a llevar la ley del Sinaí al oriente, antes de que se cumplan los 36 siglos marcados. Hizo milagros Javier, son contra la ley, y el que en su espíritu es la misma ley, no los podría hacer, como nadie los hizo. Pero sí hizo lo que sus facultades medianímicas podían obrar, y con su poder psíquico-magnético, detuvo peligros, empujó a otros, anunció tempestades y hecatombes que sucedieron. Discutió y venció a los bonzos en las cosas irracionales y tomó para él lo que aquellos conservaban de las doctrinas de Set. En fin, cumplió su misión, llevando el decálogo al oriente, y entre todos, con alma y espíritu españoles, redondearon el mundo dándonos la mano los antípodas. Aquí empezará el progreso, las filosofías se desarrollan en el mismo progreso, la compañía de Jesús será el timón de ese progreso, hasta que desaparecidos sus fundadores, se dejará dogmatizar. Pero no podrá abandonar su característica de verme solitaria, que al fin ha cumplido, y la Iglesia o Bestia 666 y el dragón que se sienta en ella, Cristo, son muertos por ese verme, y esto confirma que, la compañía de Jesús, es el verdadero anticristo. ¿Se atreverá alguien a destruirlo? Solo se puede, muriendo el cuerpo en que está encarnado, y éste, ha cumplido su tiempo y muere sin remedio, porque 8/9 partes del mundo es antirreligioso, no quiere Dios, encontró al Creador Padre, por la ciencia y la filosofía.